brillante, quiero decirles que ya vamos a iniciarlo en esta noche dando la bienvenida al conjunto Pelayo. Los integrantes de este conjunto del Centro Asturiano de Buenos Aires, luciendo ropa llanisca, interpretan el pericote, una danza erótica prenupcial en la que intervienen personas de ambos sexos distribuidas en grupos de 3, formando cada grupo un hombre y 2 mujeres. Ellos avanzan, retroceden, galantean a las damas, brincan de pronto y toman como por asalto el sitio de ellas que ya lo esperaban. Las mujeres siguen el movimiento deslizante y guardan siempre prudente distancia con el hombre. Una nota de color. Se dice que el pericote se bailó por primera vez cuando Carlos V llegó a España. Señoras, señores, el Centro Asturiano de Buenos Aires.
y para nosotros. Ha sido una música y un baile los que han hecho posible que estemos juntos y que vibremos al oír las notas que están en la mente de todos. Centro Archipiélago Canario, Círculo de Aragón, Centro Arzuano Melidense, Centro Asturiano, reunidos aquí, 4 autonomías de España, para este festival de color, de música y de danzas. También les contamos que el Centro Aragonés enseña danzas allí en su centro, en la calle Oro, cercano a Pacífico. Quienes quieran acercarse para aprender danzas aragonesas, lo mismo que el Círculo del Archipiélago Canario, como el Arzuano Melidense en danzas gallegas y el Centro Asturiano, que ustedes recién han visto, al conjunto Pelayo. Y luego de Asturias vamos a hacer un paseo, ¿qué les parece si por Aragón? Y más precisamente en el comienzo vamos a dar una vuelta por Zaragoza. Zaragoza, que está rodeada por Teruel, Guadalajara, Soria, La Rioja, Huesca y Tarragona, y además está cruzada por el Ebro. En el comienzo del cuadro de la gente del Círculo de Aragón vamos a ver una jota de estilo, a ver y a escuchar una jota de estilo. Son coplas populares cantadas que comienzan con variaciones que ejecuta la rondalla y que luego solo acompaña a la cantante la guitarra. Vamos entonces a escuchar a Pilar Trigo en esta jota de estilo.
artesano con aire típico español del siglo XVIII. El traje utilizado es el de gala.
La Palma, isla bonita, sus verdísimos valles se rinden ante la majestuosa caldera de Taburiente. Verde y flores su paisaje, alegre y vivaz su música. Una isa de las flores está sonando. Palmero sube a la palma y dile a la palmerita que se asome a su ventana, que mi amor la solicita.
en Asturias se guisa uno de los platos más universales, la famosa fabada, cuyo éxito es tal que se vende en lata y se exporta a toda América. Ha salido el sol, el suelo brilla, tiene un suave orvallar, la la barca espera, llegó la hora de ir a la mar.
integrantes es el de difundir el folclore aragonés, principalmente a través de su máxima expresión, que es la jota, con sus diferentes variantes y estilos, conservando su pureza tanto en el baile como en la vestimenta del traje regional. Este grupo ha tenido presentaciones como en la Fiesta de la Flor, en la Semana del Folclore Español en Capilla del Monte y en otros lugares del interior del país, así como intercambios con colectividades extranjeras y naturalmente con los centros españoles. Vamos entonces a presentar a Pilar Figo y Jota del Estilo. Y asómate a la ventana y que a un segador no le importa y que y cuando vuelvas y de la sierra Eres el firme reflejo de toda esta tierra brava. Pon tus manos en la faja y así valiente, florea jotas galanas para rondar a esa moza que es gloria en la tierra maña. Van a sonar las bandurrias, los laúdes y guitarras, y en ese concierto armónico que es de Aragón, flor y gracia, falta tu voz que se asome, viril hasta la garganta, con todo el amor que llevas de aragonés en el alma. Del ocense Salvador Rovira, Aragón, tierra bravía.
del arzuano son diferentes porque los diseños son personales. Como dato anecdótico podemos acotar que este vestuario de los siglos XVII y XVIII eran usados en 3 ocasiones. Se vestían de negro el día del casamiento, pues esto significaba la muerte social, ya que los contrayentes mueren como miembros de su familia, pasando a formar un nuevo hogar. El color negro también es símbolo de luto, indumentaria que viste nuestra danza Las Viudas. La otra ocasión es la gran gala, de las que son testimonio, a modo de ejemplo, la muñeira de Cabanas y a Freya, en la que se intenta repasar con los ojos interiores la morada de nuestros ancestros. Pero nosotros ya nos tenemos que dirigir hacia Aragón. ¿Qué les parece? Nuevamente presentando al grupo folclórico del Círculo Aragón. En el mes de febrero, 2 integrantes viajaron a Aragón para enriquecer sus conocimientos, subvencionados por la Dirección General de Aragón, con diferentes grupos de las provincias de la región. Y luego en abril participaron, junto con directivos de la institución, del Segundo Congreso Mundial de Casas de Aragón. Y si usted es amante de las jotas aragonesas, usted puede acercarse al Círculo de Aragón, que allí lo van a estar esperando. A ver, Paquico, vamos. Pilar Trigo y Paco Linares. Del cariño solamente y si se pudiera vivir del cariño solamente. Jota de Albalate del Arzobispo. Es un baile de la provincia de Teruel, de verdadero requiebro amoroso, con singular majeza y gallardía. Es la más punteada de todas las jotas. Punta y tacón se suceden desde la primera copla. El braceo acompaña la postura de los bailadores que se miran permanentemente a los ojos a manera de conquista. Los trajes son típicos de Teruel.